Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Hebreos capítulo 11 y seguimos mirando acerca de la doctrina de Dios. Y la semana pasada comenzamos mirando en cuanto a la doctrina de Dios, su existencia. Su existencia. Y mirábamos las Escrituras, lo dan por sentado el hecho de que Dios existe. Y mirábamos diferentes tipos de argumentos, ¿sí?, en cuanto a la evidencia de la existencia de Dios. El testimonio de la naturaleza, como mirábamos allí en Romanos capítulo 11, aunque Dios podemos decir que es suficiente en cuanto a la revelación de la existencia de Dios, ¿sí?, aún los argumentos que estuvimos mirando, pero bien, Dios dejó su palabra para que a través de ella podamos ver claramente la existencia de nuestro Dios. Y la pregunta que terminábamos el domingo pasado, ¿cómo podemos conocer a Dios? Dios existe. ¿Cómo puedo conocerlo? A través de la revelación especial de Dios, que es su palabra. Y bien, el punto de hoy es la naturaleza de Dios. El primer punto, Gaby. La naturaleza de Dios. Y en cuanto a eso, queremos ir al segundo punto, que es conociendo a nuestro Dios. Conociendo a nuestro Dios. Y bien, nuestro Dios es el único Dios verdadero, como ya hemos dicho. Y dice allí ahora sí Hebreos 11:6, vamos a buscar. Hebreos 11:6, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar y luego seguimos adelante. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque podemos estar juntos en esta mañana. Podemos, Dios, reunirnos en tu día para aprender de tu palabra, para alabar tu nombre, y te rogamos ahora que tú estés hablando a nuestro corazón con tu palabra, que ella esté haciendo una obra en nuestros corazones y podamos juntos, Señor, estar creciendo en conocerte, como decíamos, más y más a ti, y deleitarnos en tú como nuestro Padre y nuestro Dios. Pedimos, Dios, tu bendición y tu guía, en el santo nombre de Cristo Jesús clamamos. Amén. Y bien, nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y bien, los creyentes comenzamos por aceptar la existencia de Dios por fe. Fe en lo que Dios dice en su palabra y lo que podemos conocer en ella. Y como mirábamos, nuestro Dios creador se revela en su palabra y en ella podemos conocerle. Y algo que es importante recordar en cuanto a eso es, cuando hablamos de Dios, no hablamos de una fuerza cósmica, un ser supremo, ¿sí?, o algo que es un poder superior. Es creer en un Dios como es revelado en la Escritura. Porque si no fuera así, cada uno de nosotros podíamos crear a nuestro Dios a nuestro gusto, a nuestro antojo, podemos decir. Pero creemos en un Dios tal cual se revela en las Escrituras, la palabra de Dios. Y es interesante el versículo que los adolescentes memorizaban de Job, pero también quiero mirar, y esto sí lo tenemos, Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Dios le hace a Job unas preguntas de suma importancia. Y vamos a leer este pasaje, Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Dice allí: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y la respuesta de Job a esto es, no sé. Pero lo que sabemos, Job, tú y yo, sobre Dios, lo sabemos por fe y por lo que Dios dice en su palabra. Nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, el creer en su existencia es un asunto de fe. Fe en lo que Dios nos revela en su palabra. Y como decíamos, Job no estaba allí cuando todas las acciones de la creación tomaban lugar. Y bien, Job no tenía ninguna respuesta a las preguntas de Dios. Y pensaba, bueno, o creemos esa verdad o no la creemos. Pero Dios sigue existiendo. Y en oportunidades, uno tiene oportunidad en el evangelismo, sobre todo aún gente que a veces llega, ¿no? Y pregunta, bueno, yo no creo en Dios. Bueno, puedes creer o no, pero Dios sigue existiendo, aunque tú y yo no lo creamos. Y un día vamos a estar delante de ese Dios. Y necesitamos estar creciendo en conocer. Y yo ponía esta frase allí que tienen, ¿no? Tener fe es creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Es verdad. Y es en ella en la cual debemos ir adelante. Y hermano, el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Y bien, miremos allí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Dice allí, el Evangelio dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el Señor Jesús era claro. El único Dios verdadero es aquel que puede dar vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Bien decía allí el rey Ezequías, en Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 15, dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. En medio de un rey y un enemigo que venía poderoso a enfrentar al pueblo de Israel, Ezequías allí clama y pone en alto esta gran verdad. Solo tú eres el único Dios verdadero entre todos los dioses. Bueno, nuestro Dios es el único verdadero. Dice el Salmo 86:10, dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Hermanos, estas son verdades que las damos tan por sobreentendidas cada uno de nosotros que perdemos la magnitud de esta verdad. A veces corremos y andamos en el mundo temerosos de esto, de aquello y de lo otro y perdemos de vista de quién es nuestro Dios. Y son verdades que si en el tiempo de aflicción y dificultad debemos tenerla presente. Bueno, hay dificultades, hay problemas, pero no debo perder de vista que mi Dios es el único Dios poderoso y verdadero, y en Él debemos apoyarnos. Decía en cuanto a esto el profeta Isaías, en Isaías capítulo 37, versículo 20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Eres Jehová. Bueno, podemos ver allí, y cuando Dios elige a su pueblo y lo va preparando para ir a la tierra prometida y establecerle como nación, uno de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos, no tendrás imagen ni semejanza. Y Dios
es contundente en este hecho y dice porque, bueno, Él no quiere, es celoso, no quiere compartir con lo que no existe la adoración que le corresponde a Él como único Dios verdadero. Hermanos, tenemos que tener presente estas grandes verdades. Bueno, el hombre busca adorar o busca nuevos dioses, nuevas formas, nuevos poderes, pero tristemente cada día más deja al único Dios verdadero. Y me encanta allí en el libro de Hechos, vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 17, al apóstol Pablo cuando está en Atenas. Y entre medio de todos aquellos sabios de ese lugar, el apóstol se para y comienza a decir la única verdad. Y miren conmigo, Hechos 17, versículo 16, Hechos 17, versículo 16, dice la palabra de Dios. Dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y hermanos, Pablo estaba parado delante de la élite de la sabiduría, allí en Atenas. Y es aquellos hombres tan sabios que le da a conocer la gran verdad. A este al que ustedes no conocen, es el único Dios verdadero, y a este deben adorar. Todos los demás son ídolos, pero este es el único Dios verdadero. Y podemos pensar, entre tantos dioses que adoraban, tantos santuarios que estaban al Dios tal, al Dios vengano, al Dios otro, a aquel Dios, a este Dios o al otro Dios, tristemente al que tenía que adorar, no adoraban. Y esto es un poco la sociedad en la cual nos encontramos. Peleamos y ponemos una imagen de María, o ponemos de Yemanjá, o ponemos del otro chino, ponemos del otro, y perdemos de vista, ¿estamos adorando al único Dios verdadero? Y vuelvo a lo que decía, mientras el mundo pelea en esas cosas, nosotros perdemos de ver que somos hijos del único Dios verdadero y que Él merece toda nuestra adoración y confianza. Y allí dice que el corazón de Pablo se enardecía al ver toda esa idolatría y esa oscuridad en la cual aquellos vivían. Y eso nos debe, decíamos la semana pasada, bueno, tener ese, digamos, yo decía entre comillas, ese orgullo de decir, yo conozco al Dios verdadero, tengo que hacerlos a conocer. Y a veces es al revés que hacemos, como conocemos, como que nos retraemos y no damos o anunciamos la gran y maravillosa verdad, que hay un único Dios que a través de conocerle a Él, como decía Juan 14, el hombre puede conocer la salvación de su alma. Bien, como bien dice allí, la naturaleza de nuestro Dios. Y bueno, nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y en segundo lugar, nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios personal.
Dios tiene una personalidad. Y esto va en contra de lo que es conocido por panteísmo. Dice, esta es la verdad que se opone al error del panteísmo. El panteísmo dice que enseña que Dios es cada cosa y cada cosa es Dios. Dios es todas las cosas. No tiene una personalidad. Puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo otro. Pero por el contrario, la Biblia muestra de que Dios tiene una personalidad. Y bien, y los elementos que constituyen la personalidad, bueno, el intelecto, su poder, su sensibilidad, ¿verdad?, marcan a ese Dios, un Dios personal. Y la Escritura muestra que nuestro Dios tiene una personalidad. Y bien, lo primero que vemos es la realidad de esta verdad en la Escritura. ¿Cómo la conocemos? En primer lugar, por medio de los nombres que se le dan a Dios, los cuales revelan una personalidad o su personalidad. Por ejemplo, encontramos en la Escritura el nombre Jehová combinado con otras palabras. Por ejemplo, Jehová Jireh o Jehová proveerá, Jehová Shalom o Jehová es paz. De esta forma se van identificando la personalidad de nuestro Dios. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios que provee y ellos identifican, repito, este aspecto de Dios, su persona. Bien, cada uno de los nombres que podemos encontrar en la Escritura acerca de Dios revelan o implican las acciones de Él y muestran, sí, de manera significativa la personalidad de Dios. Bueno, en segundo lugar, por medio de los pronombres personales que se utilizan en cuanto a Dios. Ahí podemos también identificar que nuestro Dios es personal. Bien, por ejemplo, yo les leía Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad?, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios no es una cosa o todas las cosas. Dios tiene una persona, tiene una personalidad. Bien, si están sacando nota, pueden leer con referencia a esto, Salmo 116, 1 al 25, podemos encontrar cómo se identifica. Pero aún también podemos ver esa personalidad de Dios, en tercer lugar, por medio de las características y propiedades de la personalidad que se le atribuyen a Dios. Por ejemplo, dice allí que Dios es un Dios celoso. Dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, está en medio de ti. Celoso en cuanto a no repartir o no permitir que se adore a otro Dios. Esto muestra de que Él tiene una personalidad. Bueno, un Dios que ama. Un Dios que ama. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:19. Bueno, hermanos, Dios posee las características y propiedades de la personalidad. Por lo tanto, es una persona, no cosa. Pero también podemos ver esta característica de su personalidad, la personalidad de Dios, por medio de las relaciones que Dios mantiene con el hombre y el universo. Hombre y el universo. Bueno, en el primer lugar, en el aspecto de que Él es el creador de todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Bien, como aquel que preserva todas las cosas. La semana pasada leíamos Colosenses 1:15 al 17. Allí habla de Dios preservando, cuidando. Bien, Dios no es una fuerza o una influencia, como mencionábamos. Dios tiene una personalidad, pero también podemos ver el hecho de su personalidad cuando identificamos a Dios como el Padre de todos sus hijos, aquellos que han creído. Y eso tenemos varios versículos, ¿verdad? Como el Hebreos capítulo 12, versículo 5. Pero bien,
Como creyentes reconocemos que Dios existe, que todos los demás que se levantan son dioses falsos. Pero la pregunta es, ¿conocemos al único y verdadero Dios? ¿Conocemos? En primer lugar, ¿le conoces como tu Salvador personal? Porque, repito, podemos creer que hay un Dios, ¿sí? Yo sé que hay un Dios. Los demonios creen y que sigue diciendo, tiembla. Pero profundicemos en esta verdad. ¿Conoces a Dios como tu Dios? ¿Le has recibido como tu único y suficiente Salvador? Pero va un poquito más. Eres hijo de Dios, le has conocido. ¿Conoces de Dios? ¿Tienes una relación personal con este Dios personal? Hermanos, no perdamos de vista que nuestro Dios ha llevado un plan a través de la historia, y lo veíamos allí en Génesis, íbamos mirando, el cual Dios iba a redimir al hombre para que el hombre pudiera tener una relación íntima y personal con Él. Por lo tanto, hermanos, debemos preocuparnos por estar creciendo en conocer a nuestro Dios. Miren conmigo allí en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, ¿estamos creciendo en conocer a nuestro Dios? Y examinémonos cada uno de nosotros. Desde aquel día en que le entregamos nuestra vida a Dios, nos arrepentimos, reconocimos a Cristo como Salvador personal, pasamos a ser sus hijos. Bueno, notamos que estamos creciendo, que hemos crecido, que has conocido personalmente, no solo por lo que te dicen, por lo que escuchas, sino personalmente has estado creciendo. No olvidemos, nuestro Dios es un Dios personal, al cual podemos y debemos conocerle personalmente. Si Él fuera como dicen los panteístas, ¿sí? La gnosis enseña esto, que Dios es todas las cosas y que todo puede ser Dios, imposible conocerle, porque hoy puede ser esto, mañana aquello, y cómo le conozco. Y el hecho de que Él tenga una personalidad, no nos equivoquemos, no limita a Dios en nada, ojo. Pero sí tenemos la posibilidad tú y yo de conocer a este Dios personal. Y vuelvo a ese versículo de Juan 17:3. Jesús dice, y esta es la vida eterna que ¿qué? Que te conozcan a ti. Y el primer conocimiento es conocerle como Dios y Salvador. Pero debemos estar creciendo, como dice Pedro, en Él. Miren conmigo, Jeremías capítulo 9. Ya hemos pasado por este pasaje. Jeremías capítulo 9, dice la palabra de Dios, versículos 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, hermanos, Dios nos recuerda claramente, alabemos en conocerle, alabémonos en conocerle. No en conocimiento intelectual, y ya hablamos de esto, no voy a seguir en esto, sino en conocer a nuestro Dios personal. Bien dice allí en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, el profeta habla de esta misma verdad, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Qué maravilloso es que conocemos al único Dios, qué privilegio,
Pero aún qué privilegio que podemos crecer en conocerle a Dios personalmente. Conocerle a Dios personalmente. Bueno, como decía anteriormente, conozco a Dios, creo que Dios existe, creo en esta verdad de Dios, pero la pregunta es, ¿le conoces tú personalmente? ¿Le conocemos a Él? Hemos llegado delante de nuestro Dios, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos ser perdonados y reconociendo que necesitamos su perdón. Bien, pero como hijos crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador personal. Y bien, hay un libro que encontré que dice Conociendo a Dios, de Packer, J.L. Packer, pueden encontrar. Y este libro tiene algunas preguntas que hace, es interesante, bien sintético lo que vamos a ver, pero dice, este autor dice, en cuanto a conocer a Dios, él contesta algunas preguntas. ¿Para qué fuimos hechos? ¿Para qué fuimos hechos? Para conocer a Dios es la respuesta. Bien, otra pregunta es, ¿cuál es el objetivo que debemos establecer para nuestra vida? Y la respuesta es la misma, para conocer a Dios. Conocer a Dios. Y bien, la pregunta que sigue contestando este hombre es, ¿cuál es la vida eterna que Jesús da? Juan 17:3, conocer a Dios. Bien, pero también hay otra pregunta tan importante como las anteriores. ¿Cuál es la cosa en la vida que va a traer más gozo, deleite y contentamiento que cualquier otra cosa? Conocer a Dios. Porque saben, hay cosas que pueden deleitarnos, sin duda, pero no son permanentes. Pero el conocer a Dios es lo que va a traer gozo, deleite y contentamiento más que otra cosa. Dios espera que le conozcamos más y más a Él. Ahora bien, siguiendo en las preguntas, podemos y debemos preguntarnos, ¿cuáles son algunas de las implicaciones sobre esta verdad acerca de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas del hecho de saber de que Dios existe y que Dios es un Dios personal y que este Dios quiere que tú y yo le conozcamos? Pero sabes, no solo Dios quiere que tú le conozcas a Él, sino aún lo más maravilloso es, sabiendo, como hemos mirado, este Dios que está por encima de todas las cosas, este Dios que es creador de todas las cosas, este Dios que es poderoso, también nos conoce. También nos conoce. Bien, Mateo 10 habla de que aún los cabellos de nuestra cabeza son contados. Él los conoce. ¿Cuántos cabellos tiene Anita? Algunos tenemos menos, entonces es más fácil, ¿no? Pero esta también es una preciosa verdad. Saber que Dios no solo quiere que tú y yo le conozcamos a Él personalmente y que conozcamos de Él, sino que Él también nos conoce. Él nos conoce íntimamente. Él nos conoce íntimamente. Él sabe y Él entiende. Dice el Salmo 116, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Dios nos escucha. Y estas son verdades que debemos tener presente. Bien, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros por su gracia. Él es justo, Él es compasivo, Él entiende nuestras necesidades, Él sabe cuáles son nuestros deseos, Él sabe cuáles son nuestros sentimientos. Y sabes, podemos estar
seguros y confiados de que Él está con nosotros. Él está con nosotros y nos ayuda. Dice el verso 5 de Hebreos capítulo 13, nunca te dejaré ni te desampararé. Podemos ser dejados solitos en medio de este mundo. Podemos perder nuestra familia. Y estoy tal vez drástico, ¿verdad? Pero Dios dice, nunca te dejaré y te desampararé. Él nunca nos va a dejar. Él siempre ha de estar con nosotros, con aquellos que somos sus hijos. Bien, Dios le decía a su pueblo, allí al final del libro de Deuteronomios, capítulo 31, bueno, encontramos allí al pueblo, Dios estableciendo al pueblo para entrar a la tierra prometida. Moisés va saliendo de escena, va entrando Josué en la escena de la historia bíblica, y allí Dios le dice, en el Deuteronomios 31, 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios sabía del temor, Dios sabía de que tal vez ellos estaban desanimados, pero Dios les dice, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar. Y esas verdades son maravillosas. Esas verdades de saber de que Dios es un Dios personal nos deben animar. Bueno, Él entiende, Él está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos ayuda. Y bien, dice allí el Salmo 54:4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. He aquí, Dios es el que me ayuda. Y podemos buscar apoyo, podemos buscar ayuda en diferentes lugares. Pero Dios es el que nos ayuda. Y Él está siempre con nosotros. Por lo tanto, hermanos, podamos recordar, Dios es un Dios personal y quiere que tú y yo conozcamos más y más de Él y que podamos confiar y crecer en conocer más y más. Él no quiere sacrificios, como decía Oseas. Él no quiere cosas externas, sino dice Oseas 6:6, porque misericordia quiere, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, que podamos cada uno de nosotros estar creciendo en conocer a Dios. Podamos cada uno de nosotros estar yendo adelante en conocer más y más a nuestro Dios. Y la próxima semana vamos a avanzar a ir adelante. Bueno, nuestro Dios es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Bueno, y podamos entender más y conocer más a nuestro Dios. Para que, como dice Pedro, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios hasta el fin. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Qué grato es poder tener en esta tarde, en esta mañana, tu palabra. Qué grato es poder abrirla, pero aún qué maravilloso es poder conocerte, Dios. Y gracias porque un día pudimos conocer a nuestro Salvador Jesucristo por medio de la fe. Pero Padre, que cada uno de nosotros podamos seguir nuestra carrera que comenzó aquel día en conocer más y más de ti. Pero también qué grato es saber de que tú nos conoces, Dios. Tú conoces todo de nosotros. Aún como miramos hasta un pelo que se pueda caer, tú lo sabes. Padre, personalmente eso no lo puedo llegar a veces a comprender. Cuánto tú nos amas, me amas y nos conoces. Y gracias, Señor, gracias. Porque sin duda cada uno de nosotros somos inmerecedores de ese conocimiento tuyo de nosotros. Pero sí tú mereces que te conozcamos y que crezcamos día a día en conocerte personalmente, en una relación íntima
entre tú y nosotros como hombres para disfrutar de ello y para honrar y adorar a ti siempre, Señor. Gracias por estar juntos con mis hermanos. Tú bendigas a cada uno de ellos y que esta tu verdad siga obrando en nuestras vidas. Oramos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, muchas gracias. El versículo para memorizar es el que está aquí. Salmo 5. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.